Profesora, buenas tardes. Hoy le vamos a exponer sobre 3 temas del curso de resolución de conflictos. Los integrantes, Henry Medina Díaz, Sandra Llave y Alexandra Llanos, que soy yo. Empecemos. Tema 1, toma de decisiones de la sesión 5. Tema 2, negociación de la sesión 9. Tema 3, resolución de conflictos de la sesión 2. Y tema 4, que son las conclusiones. Tema 1, toma de decisiones, sesión 5. ¿Qué es la toma de decisiones? Es un proceso que atraviesan las personas u organizaciones cuando deben elegir entre distintas opciones. Diariamente cada persona está ante situaciones en las que debe optar por algo, y esa decisión no siempre resulta simple. Proceso de decisiones. Definir el problema. Es importante reconocer el problema y saber cuál es el origen que conlleva. Siguiente, analizar el problema. En este paso hay que recopilar todas las alternativas que sean aplicables y de utilidad. Tercer paso, evaluar las alternativas. Hay que analizar cada una de las propuestas, sus pros y sus contras, además de las posibles consecuencias que pueden desprenderse de ellas. Siguiente paso, elegir las alternativas. Para ello no se tomarán en cuenta las que se alejen de la necesidad u objetivo, hasta encontrar la que se considere la más acertada. Por último, aplicar la decisión. Una vez tomada la decisión, hay que informarla a las personas o empresas afectadas. Esto requiere de un proceso de planificación y organización. Tipos de decisiones. Número 1. Según la persona que decide. Están las grupales, tomadas por un grupo, individuales, tomadas por una sola persona. 2. Según el contenido de la decisión. Programadas. Se resuelven asuntos repetidos y no programadas, situaciones nuevas. Número 3. Según las repercusiones que origina. Sobre uno mismo y sobre otros. Punto 4. Según el conocimiento de los datos y circunstancias. Está la certidumbre, los resultados ya se conocen, e incertidumbre, los resultados son desconocidos. Punto 5. Según el tipo de autoridad que las fundamenta. Están las técnicas, la decisión de un experto, y ejecutivas, la decisión nace de un poder social. Punto 6. Según el nivel jerárquico. Están las tácticas, tomadas por un jefe o gerente, estratégicas, tomadas por la dirección general, y operativas, tomadas por un empleado. Punto 7. Según la participación de los interesados. Están autoritarias, por unanimidad y por votación. Y por último, punto 8. Según su eficacia. Son buenas y malas decisiones. Eso sería todo por mi parte. Le doy paso a mi compañera. Gracias. En el punto número 2 voy a hablar acerca de la sesión 9, que fue la negociación. ¿Y qué es la negociación? La negociación es un proceso de solución de conflictos en el cual dos o más partes manifiestan sus diferencias y tienen como objetivo generar beneficios y del mismo modo satisfacer necesidades. Una negociación es exitosa cuando las partes suscriben un compromiso o un acuerdo, ya sea de forma escrita o verbal. Siempre es recomendable que cualquier acuerdo sea de manera escrita, ya que queda una constancia. Vamos a ver los enfoques. Y en esta ocasión tenemos la negociación por posición. Es decir, son aquellos requerimientos, pretensiones, pedidos, solicitudes, reclamos, argumentos. Es decir, todo lo que está a la vista del negociador. Tiene una posición objetiva. Luego tenemos la negociación por intereses. Y tiene una posición subjetiva, es decir, son aquellas necesidades, deseos, sentimientos, valores, actitudes, creencias, etc. Es decir, todo lo que se encuentra oculto para el negociador. Luego tenemos el MAN, que son alternativas fuera de la mesa en la negociación, que poseen las partes o solo una de ellas. Estas alternativas influyen claramente en el desarrollo de la negociación, y nos ayuda a evitar errores que suelen pasar en este proceso, ¿no? Como subestimar o sobreestimar la propuesta o alternativa de alguna de las partes. En el iceberg de la negociación, según la teoría del iceberg, es visible solo un 20%. Lo restante es lo que es invisible a nuestros ojos. Y lo mismo sucede en una negociación. Podemos ver que lo visible son las posiciones
y los intereses es lo no visible. Lo mismo ocurre cuando hay un conflicto y hay una negociación. Solo nos fijamos en alcanzar la meta de la negociación, pero existen diversos aspectos que motivan, de hecho, a las personas para una negociación. Y tenemos los tipos de negociación. Tenemos la negociación distributiva, que viene a ser una negociación por posiciones. Mediante este tipo de negociación, las partes se centran en la búsqueda de meros acuerdos, no necesariamente ideales, en lugar de lograr verdaderas soluciones al problema. Y en la negociación integrativa, que es una negociación por intereses, las partes desarrollan su negociación sobre la base de sus intereses propios y claramente comunes, y realizan una negociación en la cual ambas partes colaboran de forma eficaz. Bueno, ¿qué tal? A mí me tocó hablar sobre el tema de la sesión número 2 de resolución de conflictos. Para empezar, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es la lucha o disputa entre dos o más personas, usado en sentido figurado, sin exista el uso de la fuerza. Un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada. Por ejemplo, un conflicto familiar, un conflicto personal o un conflicto social. Tipos de conflicto. Para empezar, estamos con el conflicto individual, que se refiere a la confrontación que se da a una persona de no poder satisfacer sus propias necesidades. Luego está el conflicto interpersonal, consecuencia de la interdependencia de dos o más personas que sufren una confrontación interna. Luego está el conflicto intraorganizacional, que ocurre entre dos o más grupos, como consecuencia de la interdependencia que existe entre ellos. Y por último, el conflicto interorganizacional, que ocurre cuando dos o más organizaciones tienen algún grado de interdependencia entre sí. Acá algunos consejos para saber sobrellevar un conflicto. Por ejemplo, está la evasión, que es dejar pasar la situación desagradable. Luego está la defusión, que es ganar tiempo. Luego está la confrontación, que es el poder, ganar-perder, el compromiso, perder-perder, y la integración, ganar-ganar. Las fuentes del conflicto primero están los hechos que se generan como consecuencia de un desacuerdo sobre algo que ha sucedido. Luego están los recursos, territorio, dinero, tiempo o bienes. Por último, también las necesidades humanas, aquellas que permiten el desarrollo fundamental de la persona o sociedad. También están las relaciones. Los vínculos afectivos también son fuentes del conflicto porque generan particularidades diversas con alto contenido emocional. Por último, los valores y la estructura. Para concluir esa exposición, vamos con unas conclusiones de acuerdo al curso. La solución pacífica y participativa de los conflictos supone una opción por la no violencia. Todos podemos transformar situaciones violentas y destructivas en experiencias constructivas. Otro punto también es que hemos aprendido que los conflictos no tienen por qué ser acontecimientos traumáticos y negativos. Si los afrontamos con estrategias inteligentes, nos ayudan a negociar, conciliar y a salir del problema. Es importante también que en el proceso de resolución de un conflicto se pueda evaluar las personas que intervienen, así como sus intereses y posiciones para llegar a un justo acuerdo entre ambas partes. Y por último, consideramos que en el campo laboral debemos promover valores como la tolerancia, el respeto, la diversidad, la participación activa y creatividad en el proceso pacífico de los conflictos.